Hoy vamos a hablar de uno de los temas más difíciles, más bonitos, pero a la vez más necesarios en este mundo. Vamos a hablar del amor. Para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Joana Toledo, ella es coach, ya nos ha acompañado en una oportunidad anteriormente y nos ha acompañado presencialmente en el último taller presencial que tuvimos. Y bueno, gracias Joana por acompañarnos hoy también. Hola Moni, encantada de estar aquí, encantada de compartir contigo estos temas que sé que le van a aportar muchísimo a nuestra audiencia. Muchas gracias. Bueno, y quiero recordarles que Joana es Master Coach certificada en programación neurolingüística. Se especializa en identificar y eliminar esos bloqueos, sobre todo los transgeneracionales, y acompaña principalmente a mujeres enseñándoles herramientas maravillosas que les permiten tomar el control de su vida a través del control de su mente y eliminando esos bloqueos internos justamente para que logren conectar con esos propósitos de vida, sentidos de vida también y encontrar una realización personal más integral, por supuesto a nivel profesional también y espiritual. Entonces, muy agradecida de que estés aquí y bueno, les recuerdo que Joana también ha sido muy importante en mi proceso de vida, en estas últimas terapias después de mi separación, ha sido muy importante para sanar, ir sanando y reconociendo justamente esos bloqueos que a veces aparecen en nuestras relaciones de pareja y relaciones personales. Entonces, bueno, el amor es un tema bastante extenso, pero hoy vamos a enfocarnos en lo que son los bloqueos, tanto si tienes una pareja en este momento, identificar esos pequeños detallitos que pueden ser como piezas clave para entender esas dinámicas de pareja, como también si has tenido una ruptura, una separación, entender un poco esos procesos, a veces incluso por qué llegan parejas similares, porque atraemos al mismo tipo de personas y eso se trata también entender cuál es el fondo de ese asunto de las parejas. Sí, Entonces, y, sí, cuéntame. y creo que te interesó mucho que hiciéramos esta charla después de esa estadística que vimos, ¿no? Que te mostraba yo, cómo Ujú. aquí en Colombia, de cada 100 parejas, 37 termina separándose. Y, y si supiéramos que podemos prevenir esos temas a través de conocernos primero nosotros en profundidad para saber qué estamos aportando a esa relación, qué no estamos recibiendo de esa relación, que más adelante vamos a hacer un ejercicio súper chévere con ese tema, va a ser muy gráfico, para que tengas como una radiografía de cómo está siendo tu relación de pareja actual o quizá un diagnóstico de qué pudo haber pasado en esa relación que terminó, ¿verdad, Moni? Entonces, pues yo creo que, no sé si empezar por preguntarte cuál es tu definición de amor, a ti que nos estás viendo en este momento, nos pudieras poner ahí en el chat, ¿cuál es tu definición de amor? ¿Por qué? Porque muchas veces esa definición no es algo que nazca de lo que yo pienso realmente o lo que yo siento de mi intuición, sino que puedo estar modelando una definición de amor, ¿sí? ¿Cómo fue que aprendí yo a dar amor? ¿Cómo fue que aprendí a recibir amor? Entendiendo que nuestro primer modelo de relación de pareja son nuestros padres. Entonces sería Ujú. interesante que empezaras a esa autoobservación, realmente esta sí es mi definición de amor o lo que yo quiero en una relación es esto y esto. ¿Qué opinas tú al Ay, respecto? maravillosa esa invitación e incluso si quieren agregarle, si ya han venido trabajando en ese proceso de cambiar ese observador de lo que es el amor, puedes ponernos también qué pensabas antes del amor y qué piensas ahora para que sea también una construcción en comunidad de ese concepto que yo creo que es enorme, pero yo creo que sí podemos irlo definiendo como en unas frases pequeñas para tenerlo muy claro. Sí, y, y algo de lo que también pues queremos hablar hoy, precisamente porque lo que vamos a desarrollar es el tema de qué es lo que nos bloquea, pues ¿cómo fue que tuviste esa elección de pareja? Porque aparentemente decidimos
con quién nos casamos, con quién nos juntamos. Sin embargo, en la mayoría de casos, la motivación está siendo inconsciente, ¿sí? Y se da por unos aspectos que vamos a estar relacionando a lo largo de esta charla, que están ocultos, por eso llamamos los bloqueos ocultos, porque no es algo que esté ahí en la superficie de tu mente, ah, sí. De hecho, cuando las relaciones de pareja se acaban es que empezamos a hacer como ese diagnóstico, ¿y qué pasó aquí? ¿No? O sea, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué hice mal? Siempre empezamos como desde la culpa, pero casi siempre estamos siendo inocentes de eso que está pasando porque son esas programaciones que están ahí escondidas en la mente inconsciente. Explicamos un poquito lo que es la mente inconsciente, quizá en la charla anterior lo explicaba más en profundidad, pero para que te hagas una imagen de lo que es la mente inconsciente, pues pon la imagen en tu mente de un iceberg. Entonces, la parte que está por encima de la superficie, esa es la parte, la mente consciente, que realmente es muy, muy pequeño, y lo que está todo adentro en la profundidad del océano corresponde a la mente inconsciente, que es un 95%. Y es en esa parte gruesa del iceberg en donde están grabadas todas esas programaciones que tenemos y que afectan las decisiones que tomamos. Por eso puse como entre comillas que estamos decidiendo, porque realmente es nuestro inconsciente el que nos está llevando a atraer cierto tipo de relaciones, ¿sí? Esto se asemeja también con algo llamado la ley del espejo, ¿sí? Porque lo que sucede es que atraemos ese tipo de relación que nos espejee o nos muestre aquello que necesitamos trabajar en nosotras mismas para evolucionar, ¿sí? Esto, digamos que tiene una intención positiva, aunque uno no lo vea, ¿no? Uno cuando está pasándola mal, uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero en el fondo hay una motivación positiva de que tú hayas atraído ese tipo de relación de pareja para que hagas ese alto en el camino y revises qué es lo que necesitas todavía evolucionar en ti. Lo que pasa es que esto no es tan fácil de digerirlo, ¿no? O sea, yo, culparme yo, no, 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 el culpable es él, porque viene el ego también a hacer su trabajo aquí a través de esas máscaras que se nos han generado por nuestras heridas básicas de infancia, que esa sería como ese primer tema que me gustaría contar como ejemplos para irlo abordando con una mayor comprensión, ¿sí? Si, por Y quiero ejemplo, aclarar algo, quiero aclarar algo aquí, ya que llegas a ese tema de las heridas. Recuerdo que en una sesión contigo, de mi trabajo personal, me dijiste, a veces no es fácil porque duele, o sea, duele mover esas heridas, como ir atrás a veces, porque sí necesitamos ir atrás para ver de dónde viene todo esto. Pero es un trabajo que en este momento yo creo que vale mucho la pena y es enfrentar justamente esas heridas que están ahí como decimos en otros programas también, a veces tapadas como si fuera con una curita, pero no han sanado, no han cicatrizado. Entonces, mover eso, por supuesto que requiere valentía, requiere volver a mover esas cosas, pero el beneficio va a ser entender de dónde vienen esas dinámicas familiares, de dónde, cómo se conectan esas heridas con las relaciones, sobre todo de pareja. Entonces, me parece que es muy importante tocar este tema. sí, sí, así es. Duele, precisamente cuando duele, Moni, ya que lo abordaste, es porque la herida no ha sanado. Sí, yo también le pongo a las personas a las que ayudo esa metáfora, ¿sí? Que lo que sucede cuando tenemos una herida del alma es que no sabemos cómo sanarla, ¿no? Entonces lo que hacemos es como cuando mi hijo va y le pasa algo y dice, mami, necesito una curita, y él mismo va y se la pone y se pone la curita. Eso sucede con las heridas. Entonces te pones la curita, tú sigues viviendo, pasan los años, tienes decisiones que has tomado y resulta que viene alguien y ¡pum! Te da ahí como en el blanco donde te duele, te hiere en lo más profundo. Y es como si viniera alguien y tú te pusiste la curita aquí, digamos que fuera en el hombro y te hiciera, hola, hola Joana, y tú, ay, 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 ¿por qué me pegas y me duele? Porque yo ya he olvidado que me había puesto ahí una curita. Entonces no es que la persona
haya hecho a propósito y le voy a ir a pegar ahí porque ahí tiene la curita y tiene la herida. No, es porque definitivamente tu herida no estaba bien sanada y solo el contacto de alguien viene y ya, como que la despierta, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, si por ejemplo, la herida de traición, si tú, voy a poner como lo más común que sucede en las relaciones de pareja, ¿sí? Si por ejemplo, tu herida no sanada es la herida de traición, pues precisamente vas a traer parejas que reflejarán o que te espejearán esa herida, ¿sí? Y esto puede suceder de dos formas, ya sea que tu pareja te sea infiel, ¿sí? O que atraigas a hombres, yo les llamo no disponibles, ¿sí? Es decir, hombres que o ya están en una relación o que como que no logran soltarse de esas relaciones, ¿sí? A veces inexplicable, ¿no? Ya están separados, pero como que sigue ese vínculo ahí, siguen teniendo ese vínculo anterior con su pareja, entonces eso te está mostrando algo, ¿sí? O sea, no es casualidad que tú justo trajiste a ese tipo de pareja, no es que seas la más de malas del mundo, sino que hay una herida en ti no sanada que se va a espejear las veces que sean necesarias hasta que tú revisites tu herida y la sanes, ¿sí? Ahora, si por ejemplo la herida principal no sanada es la herida de abandono, pues también te va a pasar algo similar, ya sea que a ti te dé miedo el compromiso, ¿sí? Y aunque tú te creas la mujer más moderna de todas, y es que yo quiero ser independiente y esto, pero llega un momento de tu vida en el que tú sí quisieras tener esa relación estable, pero algo en ti te lo impide, ¿sí? Entonces, lo que hay en el fondo es un miedo a que te abandonen. O la otra circunstancia que puede ocurrir es que atrae relaciones de pareja o personas que no quieren comprometerse, ¿sí? Son estos noviazgos eternos o son personas que apenas ven que la cosa se va poniendo seria, abandonan, o sea, como que estás reviviendo ese tipo de procesos en el que de todas formas te vas a sentir sola o abandonada. Y tú me comentabas que especialmente, incluso viendo esas heridas que tienen que ver con nuestras historias familiares o con nuestro árbol genealógico, hay una relación muy particular con el padre y la madre, como ese tipo de heridas. Me hablabas de la herida de rechazo y la de abandono, cómo se conectan con el padre y la madre. ¿Me podrías Ujú. hablar un poco de eso? Vale. Fíjate que todo definitivamente está conectado con el padre y la madre, nos guste o no nos guste. No, muchas veces estamos siendo fieles a algo llamado una lealtad familiar invisible, no sé si era eso a lo que te referías con Ujú, la pregunta específica, sí. en el que podemos estar repitiendo, ¿sí? Como a rajatabla lo que vivieron nuestros padres, esas mismas dinámicas de pareja que vivieron nuestros padres, o ya sea por oposición, ¿sí? Entonces estamos frente a esas lealtades, ya sea por repetición o por oposición. Por oposición es que tú dices, nunca voy a hacer lo mismo que hicieron mis papás, o yo no me voy a dejar como mi mamá se dejaba, y entonces te vuelves una mujer muy autoritaria, muy fuerte, y eso de todas formas perjudica la relación. Y ya sea por oposición o por repetición, siempre estás es en la lealtad. O sea, siempre estás intentando reparar algo no gestionado por estas vivencias que tuviste en tu infancia y que, como digo, pues están ahí para ayudarte a evolucionar. O sea, cuando tomamos conciencia de que no se trata de que estar culpando, es que mi mamá o mi papá, no sé, fueron así, así, mi papá fue un tal por cual con mi mamá, no sé qué, obviamente hay enojo, ¿no? Y parte del proceso de sanación de las heridas es precisamente sacar todo ese enojo que hay técnicas específicas para trabajar con eso. Sin embargo, cuando tú logras entender, ¿sí? El para qué también tú elegiste vivir esa situación de manera inconsciente, porque yo creo que nadie quiere pasarla mal de manera consciente, pero de manera inconsciente es como si nuestra alma hubiera elegido vivir ese tipo de situaciones para tener ese aprendizaje que necesita tener para amarse incondicionalmente y poder seguir evolucionando. Esta, digamos, Moni, es una parte,
de lo que ya entraría a ser el transgeneracional, porque lo de las lealtades familiares involucran no solamente papá y mamá, sino que ya nos podemos ir más atrás, abuelos, bisabuelos. Tengo historias para contarte con respecto a eso. Pero sí, me gustaría que nos contaras una historia y sobre todo, hace poco estaba leyendo un poquito las ideas de Bert Hellinger y él dice que eso de las lealtades tiene que ver con lo que es el ser humano, como que el ser humano siempre quiere pertenecer, quiere, quiere mantener esas lealtades como también genéticamente. Entonces, justamente como que cargamos esa cierta conexión y supuesta responsabilidad de continuar con ciertas dinámicas familiares. Y eso me hizo mucho sentido, es totalmente conectado con lo que me dices, porque, claro, cada uno yo creo que se reconoce justamente eso, que se siente feliz de pertenecer a una comunidad, a un grupo, de ser parte de. Eso tiene que ver con esas lealtades familiares. Sí, Y bueno, si tienes eso es a lo que llama Bert Hellinger los órdenes del amor, ¿no? Los órdenes okey. del amor, Mm, y uno de los primeros, el primer orden es la pertenencia. mm, Entonces, esto de la pertenencia tiene un origen mucho más primario, primitivo, y tiene que ver con esa pertenencia al clan, ¿sí? mm, Si visualicemos la época de las cavernas, ¿sí? Una familia para tener ese calor, ese hogar era al lado de la hoguera y esa cueva, ¿no? Entonces ahí era donde se protegían de los animales. Hay una película que me encanta que se llama Los Croods ujú, y nos muestra mucho una dinámica familiar de esa época. Entonces la cueva lo era todo. La cueva era calor, la cueva era alimento, la cueva era protección, la cueva era esa conexión con quien tú vas a estar a salvo. ujú, Que te sacaran de la cueva, que tú tuvieras que dejar al clan, podía representar todo lo contrario, incluida, pues bueno, morir de frío, incluida la muerte, iba a decir, pero ujú, podrías pasarla muy mal si no te morías, igual la pasabas muy mal, te exponías a algún animal por ahí, un frío extremo, es decir, lo que era bueno era estar en el clan, lo malo era estar fuera de esa cueva. Entonces, por eso es un aprendizaje supremamente primitivo la lealtad familiar. Por eso es que nosotros, a pesar de que ya tenemos un cerebro más evolucionado, seguimos siendo fieles a esos órdenes. En este caso, el orden de la pertenencia es el primitivo y por eso las lealtades son tan fuertes, son conexiones ujú, muy, muy fuertes. ujú. Y me dices que tienes, pues, muchas historias de tus clientes, pero obviamente no vamos a decir nombres, pero No, no. ¿alguna historia en especial que te acuerdes en este momento como que represente tal cual una historia así como de esos bloqueos invisibles por lealtades familiares? Ujú. Bueno, hay una bastante que la recuerdo muy bien porque fue bastante, es decir, el conocer ella su historia, empezando que para conocernos realmente no basta con conocer cómo son tus pensamientos, con conocer tu mente, con las emociones, sino que para tener un verdadero conocimiento de ti misma, hay que ir y revisitar tu árbol genealógico. Hay que empezar a diseñar ese árbol genealógico, a establecer cuáles son las conexiones que tienes tú con tus antepasados para ver de dónde provienes. ¿Sí? O sea, esto tiene que ver con establecer nuestros orígenes, sentirnos también más seguras, sostenidas por esas raíces que representan ese árbol genealógico. Entonces, esta chica tenía un conflicto con sus relaciones de pareja en el que ella no lograba algo estable. O sea, eran relaciones de pareja como muy efímeras y de hecho, cuando intentaba como tener algo real, que fuera algo más serio, más estable, siempre pasaba, algo tenía que pasar y no lograba llegar como a establecerse en una relación estable. Entonces, cuando revisamos su árbol genealógico, dicho sea de paso que ella no me buscó por ese tema, sino que dentro de lo que se revisó en el árbol para otro tema que quería trabajar, se vio claramente este tema de cómo estaba siendo afectada
ya no recuerdo bien si fue su bisabuela o tatarabuela, porque tenía bastante información ella de su árbol, y fue un evento muy traumático, ya que esta abuela estaba embarazada de gemelas y falleció dando a luz, ¿sí? Entonces ella, aparte de que falleció, estas niñas también murieron después y fue un duelo muy, muy difícil de llevar por su marido y por el marido de esta abuela, ¿no? Lo que hizo fue huir. Digamos que todos tenemos una reacción de acuerdo a los recursos internos que tenemos. Para este señor, él se fue a otro país y dejó la hija mayor que tenía de esta relación al cuidado de algunos familiares. Sí, creo que tenía 8 años, que era entonces la bisabuela de mi alumna. Entonces, esta bisabuela, pues obviamente creció sola. Primero había muerto su mamá, murieron sus hermanitas, la abandonó su papá. Y aunque ella sí estableció relación de pareja, porque si no, mi alumna no existiría, ¿no? O sea, sí siguió las ramas del árbol expandiéndose. La que estaba reparando era mi alumna con esa lealtad inconsciente a no casarse porque el programa que se formó tan fuerte era como que tener hijos te mata, ¿sí? Porque mira lo que pasó. Aparte de eso, pues había una herida muy profunda de abandono, entonces como que se había entremezclado el programa inconsciente de tener hijos mata, por lo tanto, pues no establezca relación de pareja porque así te aseguras de no tener hijos. Y aparte de eso, los hombres abandonan. Sí, eran dos programas muy, muy fuertes. Cuando ella empezó a hacer toda esa toma de conciencia, lo trabajamos, fue como quitarse, yo creo que unas toneladas de peso que traía encima sin saberlo. ¿Ves? Ella era totalmente inconsciente de eso, por eso hablamos bloqueos ocultos, porque aunque tú no sepas que los tienes, están ahí. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedes saber? Johanna, ¿cómo sé que tengo esos bloqueos? Pues si tú ya has hecho, no sé, terapia de pareja, ya has hecho otro tipo de terapias y aún así sigues teniendo los mismos bloqueos, pues es porque tiene que ver con esta parte del transgeneracional. Ujú. Y sí, parte de preguntarnos, sí, qué hacer, o sea, por dónde empezar a buscar, y ya nos has dado entonces esta pista grandiosa del árbol genealógico y empezar a buscar información, por ejemplo, ¿qué pasa si empiezas a investigar con los tíos, los abuelos que todavía estén vivos, para no perder esas historias? Yo creo que es importante no perder esas historias e indagar cómo eran esas dinámicas familiares de ancestros de varias generaciones atrás, porque esa información es muy valiosa, es demasiado valiosa porque no la sabemos. De pronto sabemos algo de nuestros padres, pero de a los abuelos, de los bisabuelos, hay muchísimas historias perdidas que nos pueden ayudar a entender cómo se relacionan estas dinámicas, sobre todo porque sí vienen a nivel, pues yo pienso que a nivel espiritual y también genético, traemos esto impregnado en nuestros genes, en nuestras células, y se expresan en esas historias que nos llegan a nuestra Claro, vida. eso Ujú, viene grabado, digamos que a nivel de memoria celular, no hay otra ujú, explicación para eso, porque como esta tataranieta va a estar afectada por esos programas. Entonces, lo que explican quienes se dedican a todo esto de la epigenética es una manera que a mí me parece mágica e irrefutable y es que nosotros tenemos los óvulos de nuestros nietos, o sea, nuestros óvulos ya están los óvulos de nuestras nietas, perdón. Entonces, lo mismo, de donde provenimos nosotros ya estaba en esos ujú, óvulos de nuestras abuelas. Entonces, por supuesto ujú. que sí hay un componente genético muy importante en esto y que cada vez de verdad se está investigando más sobre este tema a través de la psicogenealogía, la epigenética y, y ahora, bueno, pues ya hasta la física cuántica está como involucrada en todo este tema a un nivel energético. Ujú, Fíjate, Mónica, me preguntas que cómo hacer, qué tal si empezamos por un ejercicio en estos momentos, para quienes están aquí en vivo van a ver la grabación, y es que te preguntes cuáles son los reclamos que le haces o le hacías a tu pareja. ujú. ¿Sí? A Importante. veces no los expresamos,
Los decimos cuando la pareja ya cerró la puerta y se fue y empezamos en nuestra mente, ay, pero es que siempre deja tirado esto aquí, ay, pero ¿por qué no aprende que es que a mí me gusta la ensalada de esta manera? No sé, cualquier cosa. O cosas como, pero es que siempre me toca sola, ¿no? Nunca está cuando lo necesito. Cosas de ese estilo. ¿Cuáles son esos reclamos que tú le haces o le hacías a tu pareja? ¿Sí? Te propongo que saques un listadito, dividas la hoja en dos. En la parte izquierda puedes sacar ese listadito de cuáles son esos reclamos. Y luego de que tengas ese primer listado, al otro lado, en la otra columna, empieces a recordar cuáles eran los reclamos que tú le hacías a papá o a mamá. ¿Sí? Como Importante. te digo, a veces no los expresabas, simplemente pensabas, ay, pero es que mi mami, ¿por qué siempre se deja hacer eso? Porque ella siempre es la que le toca hacer esto y lo otro, o porque mi papá actúa de esa manera. Lo que quiero es que puedas observar al tener ya los dos listaditos en qué se parecen. Si hay parecidos, pues ya tendrías esa primera pista para empezar tu sanación interior. Importantísimo. Se me viene a la mente parte de hacer el ejercicio de manera personal. Y cabe la pena aclarar que este ejercicio sirve para todos, tanto para si tienes pareja en este momento, si terminaste una relación y estás soltera en este momento, para todos y todas. Es importante. Y Ah, también Joana hizo un ejercicio maravilloso en, en el anterior taller presencial que tuvimos. No sé si quieras contarnos de ese ejercicio que ay, hiciste. sí, bueno, sí, contarte a ti que me estás viendo que para hacer, se llama el cuadrante del amor, me inspiré en una de las charlas que dio Mónica en el taller presencial de junio, creo que fue, en el que tuve la fortuna de asistir. Y fue muy inspirador cuando Moni nos estaba mostrando, creo que era el tema del Ikigai, Ujú. del cual también aprendí muchísimo, lo he transmitido también a las personas a las que acompaño, porque es muy importante el tema del Ikigai. Y ahí surgió como la idea de, dije, bueno, ¿cuál sería un Ikigai del amor? ¿No? Y de hecho con algunas de las compañeras que estábamos ahí, creo que lo alcanzamos a desarrollar. No salió esa flor hermosa del Ikigai, pero salió un cuadrante que te puede dar como una radiografía de cómo está siendo tu relación de pareja o cómo fue esa relación de pareja, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta estos 4 aspectos que estamos viendo que Moni ya nos puso aquí en pantalla. Y empezamos por esto, ¿no? Mirar nuestros recursos internos. ¿Qué tengo para dar? ¿Sí? Se requiere mucha honestidad para hacer este ejercicio, porque a veces, como hay un tema de amor propio muy importante, que seguramente vamos a ahondar ahora un poco más sobre eso, pero muchas veces no estamos dando todo eso que tenemos para dar porque no nos sentimos lo suficientes o lo suficientemente valiosas para entregar eso. Entonces, aquí pon eso que incluso no reconoces que tienes para dar, pero que sabes que hace parte de ti, ¿sí? Registra en esta primera parte superior izquierda del cuadrante cuáles son esos recursos internos que hacen parte de ti, que los puedes aportar a una relación de pareja. Aquí tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, no solo es mi intención de dar, sino que yo realmente creo que puedo dar, ¿cierto? Porque, Exacto. no sé, por ejemplo, hablando del tiempo, ¿sí? Yo quisiera darle tiempo a una relación, pero si realmente no tengo tiempo, pues no podría poner ese elemento ahí, ¿verdad? O sea, tengo que ser como muy realista de lo que realmente yo puedo dar o no. ¿Sí? Exactamente. Ah, bueno, Ahí, ok. por ejemplo, entraría en el cuadrante de abajo qué estoy dando o qué di Ujú, en mi última ujú, relación. Y si tú no diste eso, puedes registrarlo ahí, ¿sí? ujú, ¿Qué estoy perfecto. dando o qué di? Di poco tiempo, por ejemplo, Ujú, a la ujú, relación. Y eso me recuerda a una amiguita profesional muy exitosa, con muchos campos a abordar en su vida profesional y académica,
que no tenía un espacio para una relación de pareja. Mm. Y cuando ella estuvo trabajando intensamente ese tema, que lo abordó muy, muy integralmente para ella sanarse, ella entendió que si realmente quería una relación de pareja estable, tenía que hacer un espacio en ese tiempo. O sea, era como si a nivel inconsciente estuviera tratando de ocupar todo su tiempo para no darle espacio a esa relación de pareja. Mm. ¿Sí? Entonces, cuando ella abrió ese campo, las cosas han cambiado para su bien de manera Ujú. maravillosa. Pero no solo eso, ¿no? Sino que es un aspecto que, ya que lo recordaste, lo menciono porque es muy importante. O sea, ¿cómo pretendo tener una relación de pareja ideal si yo tampoco estoy dando lo que se requiere para que eso suceda? Ujú. Sí, Bueno, luego importante. tenemos entonces, ¿qué espero recibir? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, podría ser, espero recibir tiempo, no De sé, calidad. tiempo de calidad de mi pareja. Y entonces yo es Ujú. donde voy a ver, yo sí lo estoy dando también, o espero recibirlo, pero resulta que yo no lo estoy Ujú. dando. Por eso te digo que esto te da una radiografía muy importante Ujú. de cómo está siendo tu relación de pareja, ¿sí? Ujú. Aquí también puedes empezar si tú ya sanaste una relación de pareja y estás quizá en esa búsqueda de relación, ¿qué te gustaría? También incluso de los aspectos físicos de esa persona, así como los emocionales, Ujú. espirituales, ¿qué te gustaría encontrar tanto en esa persona como en esa relación? ¿Vale? Mm. Ah, importante, ¿no? Súper importante, sí, porque muchas veces no estamos siendo lo suficientemente específicas cuando queremos manifestar. Ujú. Bueno, luego tenemos qué estoy dando o qué di en mi última relación. ¿Sí? Entonces, como lo mencionabas al inicio, aquí aplica tanto si estás en una relación como si no la tienes. Si no la Ujú. tienes, toma en cuenta la última relación que tuviste y escribe ahí qué fue lo que tú aportaste a esa relación. ¿Sí? Ujú. Esto nos puede servir incluso como también como una balanza, ¿no? O sea, oye, di todo esto y ¿qué recibí? Si la balanza se va hacia allá o si la Ujú. balanza se va hacia allá también, ¿no? Asumir Ujú. responsabilidades. Ujú. Entonces, fíjate que esta parte del cuadrante, la inferior izquierda, es muy importante, muy interesante, porque muchas veces te das cuenta que lo que tienes para dar no corresponde con lo que estás dando, que era un poco lo que Ujú. mencionabas tú al inicio, Moni, ¿sí? Ujú. O que eso que estás dando no corresponde con lo que esperas recibir. Ujú. Bueno, y finalmente tenemos el cuadrante ¿qué estoy recibiendo? ¿Sí? Esto aplica tanto lo mismo, si tienes una relación, si no, tomas con la última. ¿Qué fue lo que recibí en esa última relación? ¿Sí? Con total honestidad, ¿qué recibiste realmente o qué estás recibiendo en esa relación? Aquí digamos que no lo hagas con las expectativas que quizá tienes, sino como lo dijo Moni hace un ratico, y es con la realidad, ¿sí? Ujú. Realmente, ¿qué estoy recibiendo? Y pudieras medir qué, qué estoy recibiendo con respecto al qué espero recibir. Si quieres Ujú. una radiografía de esa relación de pareja actual, pues yo diría que esto te va a dar como unos puntos, unos ítems muy importantes para tomar decisiones que quizá antes no lograbas ver de manera clara, ¿no? No tenías como Ujú. esa claridad para Ujú. decir, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? Pero es que sí será, sí, será que no. Entonces, nuestra mente siempre necesita que le demos opciones, que le demos información, ¿sí? Cuando nos Ujú. quedamos solamente bajo supuestos de, no, es que lo que puede estar pasando es esto, no, es que yo creo que esto o lo otro, pero cuando tú lo aterrizas, haces el ejercicio en la hojita de manera honesta y quieres tomar una decisión, las herramientas creo que ya las tienes y tu mente se va a encargar también de llevarte a buscar qué más necesitas para tomar esa decisión. Lo que pasa es que aquí volvemos a lo mismo. Hasta que realmente tú no tomes conciencia de eso que necesitas revisitar de tu pasado, ¿sí? De tomar tu propia responsabilidad antes de seguir buscando culpables afuera,
pues pueda que tomas la decisión ahora, pero lamentablemente corres el riesgo de volver a atraer ese mismo tipo de parejas Ujú. a tu vida. Tengo una pregunta con respecto aquí al cuadrante. Por ejemplo, en esa pregunta de qué estoy recibiendo o recibí, si es una pareja que está en ese momento, están juntos, resulta que a veces tendemos como a revisar desde que nos conocimos, ¿no? Todo lo que me dio esa pareja y entonces sí, es muy valioso lo que hubo en el pasado, pero si resulta que en este presente yo no estoy recibiendo eso, no sé, por poner un ejemplo, como que ser cariñoso, cariño físico, ¿sí? Ujú. Abrazos, besos, masajes, no sé. Por ejemplo, esa pareja puede que haya sido muy cariñosa en el pasado, pero en este en presente yo no estoy recibiendo y sí esperaría recibir como más expresiones de afecto en muchos sentidos. Entonces, ahí tendría que tener en cuenta es mi presente, ¿verdad? O por lo menos si estoy analizando relaciones, en el caso de personas que se han ya separado, eh, ¿qué fue lo que pasó en las últimas los últimos, por lo menos en el último año de la pareja, por ejemplo, Ujú. la última etapa de la pareja? Si es así como lo estoy entendiendo, que sería mejor abordarlo más como en la realidad o en lo que interfiere más. Definitivamente tiene Ujú, que ser así, Moni, ujú, porque esto es como cuando tú vas a un examen médico, ¿no? Ah, ujú, bueno, radiografía, para que pongamos, porque este ejercicio te da una radiografía de tu relación de pareja. ujú. Cuando tú vas a tomarte una radiografía, tú te la tomas como estás en ese momento. O sea, si el hueso resultó fracturado fue ahora, no hace 5 años, no hace 2 años. Entonces es la radiografía actual de lo que está pasando en tu relación de pareja. Ujú, Luego ya vemos esto que tú dices, digamos que, no sé, resultó que la pareja aceptó que vayan a terapia, ujú, ¿sí? Y entonces empiezan a evaluar ese tipo de recursos que hacen parte de la relación. No, pues es que mira, tú antes me llevabas flores, no sé, por lo menos una vez al mes, antes me invitaba al cine, como es de la canción, una canción de salsa, que te llevaba rosas, te invitaba al cine, pero ujú. resultó que de un momento a otro eso se cortó, ¿no? Entonces, esos son, mmm, ¿cómo es que le llaman ahora las chicas modernas? Red flags, creo que es que le llaman, ¿sí? Como señales que te están llegando de que algo está Okey. pasando con la relación, Mm, ¿sí? Y si tú al hacer este cuadrante lo puedes hacer, bueno, hace un año, ¿cómo era este cuadrante? Y lo haces ahora. ¿Qué está pasando ahora? Pues te vas a dar cuenta, oye, sí, mira, ya no estoy dando eso, yo tampoco, la relación está evolucionando. ¿Qué es lo que está pasando en la relación? Que dicho sea de paso, es de dos, ¿no? O sea, no, si una persona quiere recuperar su relación de pareja, así sane todas sus heridas por ella misma y él no quiere hacerlo, o sea, no puedes tú convertirte en la salvadora de esa otra persona si él no quiere mover un dedo, ¿sí? Entonces, es muy complejo, creo que tú sabes de eso, ¿no, Moni? O sea que... justo iba a comentar eso, la verdad es mi experiencia, ¿no? Y es lo que he reconocido, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve como mostrarle esa sombra al otro? Porque en este momento yo sí creo que las parejas están en cierta manera, como poniéndole en otras palabras lo que hemos comentado, para mostrarnos esa sombra, pero depende de cada uno ver qué hace con esa sombra, ver cómo evoluciona, cómo usa esa información para sanar esas heridas que vienen de muchos lugares como de lo que hemos hablado hoy. Puede ser de experiencias desde niños, que sí reconocemos esas heridas, que de pronto sí reconocemos que no son tan invisibles, sino que ya las tenemos ahí. Entonces, ahí está esa información. Pero si una de las dos partes no sabe qué hacer con esa sombra y por lo contrario te la entrega a ti como no, todo es tu culpa y tú me tocaste mi herida. No, pero Sí, es que no lo entonces ve. no va a pasar Generalmente nada. ese tipo de personas no te van a decir, Mm, tú me tocaste mi herida, porque cuando una persona sigue culpabilizando al otro es ujú, porque la persona todavía está dormida y no ha tenido un despertar, ¿sí? ujú, Entonces, siempre el ego la va a llevar porque cuando no hemos despertado estamos siendo totalmente dominados por el ego, ¿sí? ujú, Entonces, el ego la va a llevar siempre a señalar, culpar, culpa afuera. La culpa está afuera porque el ego nunca quiere que mires hacia adentro, ¿sí? ujú. Entonces,
si esa es la dinámica, o sea, realmente mi consejo es, tú trabaja en ti, toma las decisiones que tú necesitas tomar, porque no puedes depender de que otro decida por ti. O sea, Ujú, ¿en dónde está tu libertad personal entonces? ujú, Si no eres capaz de tomar la decisión es porque todavía te falta autoestima, hay que trabajar esas creencias de empoderamiento, porque se necesita tener cierto nivel de empoderamiento quizá antes de sanar esas heridas, para poder tomar decisiones, porque hay casos, por ejemplo, en donde las mujeres están siendo maltratadas, abusadas. Ay, se me estaba escapando ese tema, Moni, que es un tema que yo estoy así, buscando que se tome conciencia, y es sobre la herida de abuso. ujú. Perdón un momento, voy a tomar No te agüita. preocupes, aquí Me aprovecho para, emocioné. no te preocupes, pero sí, vamos para allá. Es muy, muy importante. Y aquí Claudia Moreno nos dice, muy buen tema para ampliarlo y poder corregir patrones negativos. Y claro, Claudia, por supuesto que ese es un tema que hay que trabajarlo, dedicarle tiempo. Si quieren también, por supuesto, el apoyo de Joana, aquí les dejo sus datos, su Instagram está aquí abajo también en la reseña de este video, abajo en texto, por si le quieren dar link, el link al final de esta charla. Y también les dejo aquí el WhatsApp de Joana, pueden comunicarse con ella para preguntarle lo que quieran. También abajo de este video dejé la reseña, un link a su página web donde están algunos de los talleres que ella tiene en sistema diferido, especializados en las mujeres. Entonces son temas muy interesantes. Y bueno, soy testigo del profesionalismo de Joana, en realidad me ha ayudado bastante a entender y sobre todo sanar, generar como acciones específicas para los procesos, sobre todo de la mujer. Gracias, mi querido Moni. Creo que hoy estamos, muchas mujeres, estaba leyéndolas un poquito ahí en el chat mientras tú Ujú. hablabas, y hay varias preguntas, vamos a ver si el tiempo nos da. Sí, Eh, importante. Antes de eso, quiero retomar el tema de lo de la herida de abuso, ¿sí? Que es una herida muy difícil de identificar, porque generalmente cuando se ha generado, valga la redundancia, generado en la primera infancia, el inconsciente como que la bloquea porque fue un choque tan profundo a nivel emocional, físico también, que como que lo bloquea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que he conocido mujeres que están siendo abusadas incluso en sus propias relaciones de pareja casadas, ¿sí? Ujú. En situaciones como que las obligan a tener relaciones sexuales aun cuando no, ellas digamos no tienen la disposición, o simplemente no se genera ese apetito sexual porque como que la mujer ha generado un bloqueo a nivel de su sexualidad, o no está teniendo relaciones placenteras, ¿sí? En sus relaciones de pareja, si no sea casada. Entonces, es posible que haya una herida de abuso ahí que está pendiente por sanar y que te está bloqueando una parte energética muy importante para ti como mujer, o sea, pues, para todas las personas. De hecho, la manera en que concibo la sexualidad hoy en día, después de tantos años en que he hecho las limpiezas correspondientes, para salirme de todos estos patrones en los que para la mujer la sexualidad estaba totalmente negada, ¿no? Eh, y la manera en que la concibo ahora es que cuando tú tienes ese intercambio sexual con tu pareja, también estás haciendo es como un intercambio energético entre el dar y el recibir, ¿sí? Son dos energías en las cuales la mujer se revitaliza de la energía masculina del hombre y el hombre se revitaliza de la energía femenina de su compañera. Entonces, es un acto sagrado, la manera en que debemos observarlo. Entonces, si no se están teniendo ese tipo de relaciones placenteras en plena conciencia, es porque puede haber una herida de abuso ahí que está pendiente de resolver, y que de verdad urge, urge que lo hagas, porque lo conversábamos con Moni el otro día, esto bloquea no solamente el tema sexual, sino la creatividad, ¿sí? O sea, todo Ujú. lo que es nuestra energía sagrada femenina.
Ujú. Y hasta entiendo que tiene que ver con la parte económica, ¿no? Con la prosperidad. Y Exacto. y El es que los recibo. abusos sí, dime, dime. Que tiene que ver, claro, este tema porque, pues, como te decía, es un intercambio entre el dar y el recibir, ¿sí? La energía femenina recibe, ¿sí? La energía masculina es la que da. Entonces, si no hay un equilibrio en estas dos energías, por supuesto que afecta también la abundancia. Ujú. Importante esta herida de abuso porque cada vez me doy cuenta con los años que creo que todas las mujeres tenemos una herida de abuso, ya sea pequeña o ya traumática. Y es que un abuso puede ser desde una mirada, ¿sí? Porque es el niño o la niña el que sintió ese abuso, no tiene que ser necesariamente algo que sea legalmente tachado o etiquetado como abuso. Incluso recuerdo, yo tengo una herida de abuso que no había reconocido, fue un simple beso, pero yo era una niña muy pequeña y aunque era un niño conocido, el niño me encerró, cerró la puerta y creo que veía muchas novelas y, Suele y el niño pasar. creo que quería experimentar cómo era dar un beso con lengua, tal vez. No sé, pero yo me sentí totalmente abusada, como desprotegida, impotente. Entonces, hasta ahora vengo reconociendo qué impacto pudo haber tenido ese evento en mi vida, en mi forma de ver el amor, las parejas, incluso las relaciones sexuales. Y cada caso que escucho de muchas mujeres alrededor mío, obviamente he escuchado casos de real abuso, incluso en repetidas ocasiones, que eso, por supuesto, requiere mucho más tiempo para sanar, pero aún así estas personas que he escuchado han venido sanando, pero eso ha requerido un trabajo, o sea, sí hay que hacer un trabajo con esto, hay que ver ese fondo del abuso, de lo que es el abuso en realidad. Sí, lo que pasa es que ese tipo de temas, Moni, se solía normalizar. Ujú, Por un lado se solía normalizar o por el otro, generalmente una hija busca siempre es a su mamá contarle primero, ¿sí? Lo que yo he visto que ha sucedido, que me cuentan mis alumnas, es que la mamá no les cree, ¿sí? Entonces, que porque es un familiar, que porque es el ahijado que es el compadre de no sé dónde, y entonces no ujú, quieren armar un escándalo y no sí, te imaginas el daño tan profundo que se le hace a una niña ujú, en, en su seguridad personal, ¿sí? Porque si la ujú, persona en la que tú más confías, que es mamá, no te cree, uy, eso genera ujú, un daño en la autoestima grandísimo. Y sí, por el otro, se normaliza el abuso. O sea, se está normalizando el abuso, silenciar y bueno, pues yo la verdad es que es un tema que me ha llegado bastante este año con las mujeres que me han llegado y creo que estoy sintiendo ese llamado ujú, de hacer una alerta sobre eso, porque si no sanamos nosotros, acuérdense que estamos sembrando la semilla para que nuestras hijas o nietas atraigan, o nietos o hijos también atraigan este tipo de circunstancias en su vida si no son reconocidas en este presente. ¿Sí? Generalmente las heridas del alma se van repitiendo independientemente de cuál sea, rechazo, humillación, abandono, injusticia, traición o abuso, eh, se van repitiendo de generación en generación hasta que viene alguien y hace ese alto en el camino y como que dice, ya no más, conmigo termina esto, ¿sí? Y hay una película que se estrenó hace poco y ahora se me está escapando el nombre, si alguien en la audiencia nos la pone, pero que pone de relieve este tema, eh, que sí, la película era algo así como se cierra el ciclo, cerrando el ciclo, se llama así en Colombia, en Estados Unidos pues tiene otro nombre, y ahí pone de relieve este tema del abuso. Lo único que sí no mostró la película es la manera en que se debe sanar. O sea, igual en mm, las películas siempre hay final feliz, pero lo cierto es que las huellas quedan en las profundidades del mm, inconsciente. ujú. Y yo creo que una de las maneras de identificar si hay o no esas heridas es por nuestros miedos, diferentes miedos que tenemos que aparecen que no sabemos de dónde vienen.
Entonces es como rastrear ese miedo, que incluso puede ser por varios factores al tiempo, pero para mí es uno como una de esas expresiones de esas heridas, ¿no? Los miedos eh, Claro, en claro. diferentes aspectos. Mucho miedo, sobre todo en este tema puntual que estamos hablando hoy, que son las relaciones de pareja, miedo a abrirte realmente a una pareja, miedo a entregarte, a enamorarte realmente. Creo que lo vi por ahí algo en el chat que alguien tenía miedo Sí, porque en el voy a fondo buscarlo. hay miedo a que te abandonen, hay miedo a que te rechacen. Y sí, el miedo es una expresión bastante común en este tipo de circunstancias porque es el ego, precisamente, pensando que te está protegiendo, entonces lo que hace es bloquearte, pero pues con eso no se soluciona nada. Ujú. Aquí encontré, Claudia nos decía, me da miedo enamorarme y no quiero extrañar a nadie ni querer tanto a alguien porque terminaré llorando y con el corazón roto. Fíjate cómo ya estás programada, Claudia. O sea, esto también, chicas, cuando uno dice, bueno, esto termina aquí, hay que tomar una decisión consciente. No se lo vamos a dejar todo al inconsciente, sino toma una decisión consciente. Y tomar una decisión consciente es decir, bueno, ¿qué estoy manifestando también yo con mi lenguaje? Porque si yo sigo todo el tiempo reafirmándole a mi mente que todos los hombres abandonan, que voy a terminar llorando, y si aparte tienes hijas que te escuchen decir eso todos los días, perdóname, pero no funciona así, o sea, no estás ayudando de esa manera incluso. Y perdón por ser tan directa, dirá, se Es que sentirá regañada la pobre necesitamos, Claudia. yo, yo por experiencia digo que los mejores mentores que yo he tenido son los que me han dado cachetadas, no físicas, pero que yo las he sentido como que me han dicho, despierta, Sí, a ver, eso es lo Claudia, que despierta. funciona. Sí. No, vamos a empezar a cambiar el lenguaje. A ver, las que nos están viendo, creo que César nos vive hablando de todo este tema de las creencias. Y el otro día hicieron un programa muy especial, Moni, y se me salió la lágrima de esa carta maravillosa que César le hizo a sus hijas. Eh, porque no es un secreto que las mujeres sí tenemos un sistema de creencias mucho negativo, mucho más arraigado que los hombres, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nos corresponde tomar acción nosotras en este presente si queremos que nuestras generaciones futuras realmente tengan un cambio, unas oportunidades diferentes, cambien el mundo, se equilibre la energía femenina y masculina, porque aquí no se trata de que vamos a poner en contra a hombres y mujeres, nada de eso, sino que necesitamos las mujeres estar lo suficientemente equilibradas también con esa energía masculina que se requiere para accionar, ¿sí? Para ponernos firmes cuando hay que ponernos firmes, porque la energía femenina es muy del cuidado, de la creatividad, y por supuesto que las dos son, hacen parte de cada una de nosotras, y hay que tenerlas equilibradas. Entonces, tener esa firmeza de reconocer cuáles son esos patrones que a través de mi lenguaje, ¿sí? Porque lo que nos enseña la programación neurolingüística es que todas esas programaciones se han generado a través del pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Cuando una persona habla, yo inmediatamente sé cómo esa persona se está sintiendo. Entonces, claro, cuando me pusiste ahí el mensaje de Claudia, yo no, por favor, o sea, y así soy con mis alumnas de que todo el tiempo, cuidadito, vamos a cambiar esto por esto. ¿Sí? O sea, ir haciendo esos pequeños cambios que le llamamos en PNL reencuadre de contexto, es empezar a sembrar nuevas semillas para esos nuevos frutos que vas a construir, porque así es como funciona el proceso mental, ¿sí? Yo siempre pongo de ejemplo cómo es que se genera una planta, ¿sí? Que lo primero que tú plantas son esas semillitas, pues esas semillitas corresponden a los pensamientos. Luego esas semillas brotan unas raíces que corresponderían a las emociones, ¿sí? Los pensamientos generan unas emociones, esas emociones generan unas estrategias mentales que correspondería al tallo de la planta. Luego esas estrategias mentales generan una conducta, que es la manera en cómo tú estás actuando, que correspondería como a esas ramas de ese árbol o esa planta. Y luego la conducta que estás teniendo te lleva a tener un resultado, ya sea positivo, ya sea negativo, que corresponden a los frutos. Pero Ujú. ¿dónde empezó todo? En la Esas semilla, semillitas. ¿verdad? Ujú. La semilla y las raíces son la base de nuestro proceso mental que
si nos enfocamos en hacer esos cambios ahí, que yo sé que como ya se habla tanto del tema, la gente como que ya lo da por hecho, pero nada sucede si tú no entrenas, ¿sí? O Ujú. sea, ay, sí, quiero tener, mejor dicho, un cuerpo súper escultural y no hago el ejercicio físico que tengo que hacer. Lo mismo sucede con nuestra mente. Ujú. Y en ese caso, digamos, para poner acciones concretas sería, en este caso particular, digamos, cambiar mi lenguaje, cambiar lo que estoy diciendo, pero si yo voy un poquito más allá, ¿qué podría hacer? ¿Escribirlo, repetírmelo con afirmaciones, generar acciones conectadas con eso? ¿O qué otra herramienta así práctica ¿Para nos cambiar los sugerirías? pensamientos o para qué, Sí. Moni? Cambiar, aunque yo esté, digamos, en el caso de Claudia, aquí yo Ujú. tengo ese sentimiento, sé que lo tengo, pero lo quiero cambiar ese lenguaje para que el lenguaje ayude a cambiar también Sí, mi bueno, pensamiento y yo surja una lo nueva semilla primero, diferente. sí, lo primero que les digo siempre es, se me fue la frase, pero lo primero que te digo es darte cuenta, eso, Ujú. darte cuenta. Darte cuenta es empezar a autoobservar tus pensamientos, porque mira que Claudia lo escribió ahí porque así estamos todo el tiempo actuando en automático. Entonces, cuando tú empiezas a aprender a escucharte, lo que estás diciendo, tú ya tienes ahí un gran porcentaje de solucionado porque cuando estamos siendo inconscientes no podemos hacer un cambio. Pero cuando ya lo bajamos a la conciencia, yo le llamo a eso desnudar los pensamientos, ¿sí? Cuando ya, ok, voy a hacer, así como el listadito que les hice, les propuse de las quejas que estoy teniendo, haz un listado de cuáles son los pensamientos que estás teniendo, ¿sí? ¿Con respecto a qué? No sé, hoy estamos hablando del tema de pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pensamientos estoy teniendo con respecto a la pareja? Por ejemplo, Claudia va a poner, ¿sí? Que me van a hacer llorar y me van a abandonar, bueno, algo así, ¿sí? Entonces, ponte a pensar, si se dice que tenemos 60.000 pensamientos diarios aproximadamente, se dice que los latinos tenemos mucho más ruido mental que los anglosajones, no me consta, pero eso es lo que se dice. Entonces, si en esos 60.000 pensamientos estás, repita y repita, esto está súper impregnado, ya improntado en tu mente y se requiere que hagas ese cambio, ese reencuadre. Entonces, ¿qué sería lo que sí deberías pensar con respecto a las relaciones de pareja que corresponda a lo que sí quieres para tu vida? Sí, o sea, aquí es muy fácil hacer ese reencuadre porque es, ok, esto es lo que estoy pensando, pero es que eso es lo que no quiero, ¿verdad? O sea, tú no quieres que te abandonen, tú no quieres que te hagan llorar, tú no quieres que sufrir, eso es lo que no quieres. ¿Qué es lo que sí quieres? ¿Sí? Quiero una relación de pareja en donde me sienta amada y valorada. Quiero un hombre detallista a mi lado, ¿sí? Elijo creer que las relaciones de pareja pueden ser armoniosas, apasionadas y al mismo tiempo prósperas, no sé, o sea, me llegan así como palabras de este estilo, pero lo vas ajustando de acuerdo a las creencias que tú estás teniendo, ¿sí? No sé si con eso respondí tu pregunta, Moni. Sí, claro, y ya pues ya es como en la práctica, ¿no? Y no quiero que dejar en el aire varios comentarios aquí, bueno, quisiera leerlos todos, pero voy a escoger uno que es una pregunta, ¿no? Dice, cuando alguno de la pareja empieza a cambiar de creencias y no están resonando en la misma frecuencia y entendiendo que tenemos poder de cambiar al otro, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Bueno, tenemos poder de cambiar al otro, yo creo que Yo también. es algo demorado, ¿sí? Mm, O sea, se supone que sucede a nivel de resonancia, si tú estás resonando con algo y empiezas, de hecho, pues yo sí lo veo en mi casa, pero es que yo llevo con mi dialéctica 14 años, ¿no? Con este mm, entrenamiento mental. Entonces, por supuesto que ha sido una dinámica en la que yo todo el tiempo hablo de los pensamientos positivos y no solo lo hablo, o sea, lo aplico para mí, mm. entonces, por supuesto que ahí se nota un cambio, ¿sí? Sin embargo, yo digo que todo está en la intención. Si yo pongo mi intención en que voy a hacer esto para que el otro cambie, perdóname, pero es una intención muy hipócrita, porque entonces no estoy viendo lo que yo
necesito cambiar en mí porque volvemos a lo mismo, es el ego. El ego es el que te está diciendo, él es el que está mal, no yo. Y si a ti se te está mostrando ese tipo de relación de pareja, estoy totalmente segura que es porque algo necesitas gestionar también en ti para cambiar la dinámica de la relación de pareja. ¿Sí? Entonces, yo en ese tipo de cosas siempre me gusta ser muy honesta. Yo soy de las que es partidaria del diálogo. O sea, una relación de pareja sin diálogo. Hay unos factores muy importantes, no los tenía pensado abordar, Moni, pero creo que es importante ya que nos metimos en el tema de la programación neurolingüística. Y es que hay unos factores muy importantes y sencillos para que las relaciones de pareja tengan una dinámica más armoniosa. Número uno es el diálogo constante, ¿sí? O sea, saber que no solamente para contar tu día a día, porque es que hoy en día las personas ya no hablan casi, sino ahora solo en el chat, y entonces si te chateaste un día, un ratico al día, ya eso lo diste por un diálogo y no comparten una cena en la que se cuentan cómo estuvo tu día, cómo te sentiste, cómo te sientes, o sea, eso es muy, muy diferente a decir, ¿cómo estás? No, es cómo te sientes, cómo te estás sintiendo hoy, y tener como esa dinámica de diálogo también en el que en cuanto a la intimidad también puedas decir qué te gusta, qué no te gusta, en que ya no te estás sintiendo cómoda, ¿sí? Entonces, poder sentirse en la libertad de hablar, ese es uno de los principales factores. El segundo es, y que hace parte precisamente de la comunicación, es la manera en que te estás comunicando, cómo te estás expresando, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la dinámica por ejemplo, tuviste una dificultad, no sé, se pelearon por algo, inmediatamente tú le dices, ay, pero es que tú me hiciste esto. ¿Mm? Entonces, cuando uno ataca a la otra persona va a actuar como a la defensiva. Yo no te he hecho nada, no sé qué, y se genera ya una pelea que puede terminar muy mal. Entonces, cuando somos conscientes de que podemos cambiar ese lenguaje, no desde el atacar, sino teniendo el mismo efecto de manifestar lo que estoy sintiendo, pero sin que él se sienta atacado, como por ejemplo, mira, es que cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera. Es muy diferente a decir, tú me hiciste, y realmente es efectivo. O sea, es súper efectivo porque el otro, ay, se está sintiendo así, o sea, se pone en tus zapatos, se puede poner en tus zapatos. Y cuando se crea esa dinámica de ponerse en los zapatos del otro, yo creo que el mundo estaría mucho mejor, ¿no? Entonces, son esos tipsitos muy, muy sencillos que puedes empezar a aplicar hoy para la comunicación, para tener una comunicación asertiva. Moni, tienes el... Perdón. Ya. La comunicación es la base principal porque, por ejemplo, yo hablo de mi experiencia. ¿Por qué no pude resolverlo? Porque él cortó la comunicación. Entonces ya sin comunicación, ¿cómo resuelves? ¿Cómo sabes lo que el otro siente? ¿Cómo sabes, cómo logras más o menos expresarte también, hacerte escuchar? Entonces, siempre que haya comunicación, yo creo fielmente que hay oportunidades de avanzar, Ujú. de aprender a entenderse, de aprender a buscar esas heridas. Siempre que haya comunicación, yo creo que tenemos muchos caminos por recorrer. Que hay casos donde definitivamente, aunque conversen, no se logran encontrar, pero al menos lo intentaron, al menos pusieron esa iniciativa en ese aporte de querer hablar, de tener ese espacio de hablar, pero es que sí hay personas que ni siquiera ponen ese como, no quiero hablar, ¿para qué hablamos? Qué pereza hablar. Entonces, parte de ahí, si no tiene ni siquiera la intención, pues habría que preguntarse si realmente vale la pena seguir dando cuerda a algo que de pronto no va a tener un camino por resolver. Y Y ahí bueno, va el tema del amor propio, ¿no, Moni? sí, Porque igual, o total. sea, entonces, ¿hasta cuándo vas a seguir rogando o vas a seguir insistiendo en que el otro cambie, como nos lo ponía una de las chicas?
es que yo lo puedo cambiar y te quieres convertir en la salvadora de esa persona, ¿hasta cuándo vas a poner ese límite? ¿Sí? Porque otro de los factores es fijar límites, fijar límites. ¿Hasta cuándo estoy dispuesta a tolerar esto? Ya, si ya di todo de mi parte, como le estás diciendo, Moni, entonces, ¿ahora qué? ¿Voy a seguirme humillando? Ahí estoy, es que reflejando otra herida, entonces ahora voy a seguir humillándome, a ver hasta cuándo voy a recibir estas migajas de amor, porque en verdad las mujeres a veces perdemos tanto tiempo en dinámicas de relaciones de pareja y nos olvidamos de encontrar nuestro propósito, de sacar nuestros talentos al mundo o de establecer una mejor dinámica de relación con nuestros hijos, retomar amistades, cambiar el rumbo, ¿no? Por estar pierda y pierda tiempo a veces en cosas que no van para ningún lado. Ujú. Bueno, quiero para finalizar leerlos un poquito porque hay comentarios muy interesantes. De pronto no vamos a tener tiempo de discutirlos, pero me parece que es importante destacarlos porque a veces en el chat en vivo no muchas personas saben cómo ver esa sección de chat en vivo, aunque sí se puede, los que saben hacerlo, importante que lo vean. Irma, por ejemplo, nos dice, muy importante este tema, me sirve para cómo manejar mi relación de pareja y sanar esa herida de traición y no seguir repitiendo esa cadenita genética, porque eso es algo de lo que queremos enfatizar hoy, esa invitación a no repetir esas historias, cómo podemos sanar para las nuevas generaciones, creo que es muy importante en ese sentido, Irma, muchas gracias. Eva nos dice, estuve toda la vida intentando hacer entender que la relación no funcionaba, pero nunca lo aceptó hasta que yo tomé la decisión. Y bueno, que él se quede en lo que quiere entender o no. Y sí, ahí creo que te acompaño en esa idea. Ya, como decía ahora Joana, ya dimos tanto hasta, hicimos miles de terapias y no funcionó, pero al menos quedamos satisfechas de que trabajamos, dimos todo lo que pudimos y ya si la otra parte no estuvo dispuesta o no tuvo la misma intención de recuperar el amor o la pareja, pues ya no depende de nosotros. Y eso es importante entender que ya no depende de nosotros. Hay un límite de lo que podemos controlar y eso es muy importante. Sí, y se nos quedó pendiente un tema, Moni, para otra charla, que es el de los duelos, ¿no? Hacer el duelo. Importantísimo, sí. Pues tenemos que hacer otra charla sobre los duelos. Es muy Bueno, si importante. nos ponen en los comentarios que Sí, quieren otra charla sobre los duelos, la hacemos. perfecto, muy bien. Magda nos dice, en la pareja pasamos por muchas etapas de luz y oscuridad, pero vale la pena adentrarnos en nuestro interior y reconocer que no hicimos bien y buscar alternativas y salvar la relación cuando es posible. Cuando es posible. Muy, muy bien esa parte final, Magda. Tiene mucho sentido, total. Muchas gracias, Magda. María Jiménez nos habla del abuso. Dice, yo fui abusada desde los 5 años hasta los 9 años por un adulto. Y no le dije a mi mamá porque me amenazaba con hacerle daño a mi familia. Y esta persona también abusó de mi hermana pequeña. Lo siento mucho, María. Muy difícil, María. Y sanar esto, pues creo que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha valentía. Y pues bueno, gracias por Decisión. compartir Se esto requiere decisión, pero sí se puede sanar. que igual es muy doloroso, pero gracias por compartirlo. Y es eso, ¿no? A veces se ocultan historias. Tengo una amiga que también lo ocultó, incluso sí lo dijo a sus padres, pero su papá fue el que no quiso hacer como que la noticia se supiera y eso a ella le dolió muchísimo, más que el evento mismo, que su mismo papá no la protegiera. Es que eso es lo que duele. O Mm, sea, ujú, realmente, en algunas ocasiones duele más eso que la herida en sí. ujú. Bueno, Irma nos repites aquí, olvidé mis pensamientos pasados y me renové. Ella nos hablaba de una herida de traición, ¿no? Para formalizar una nueva relación con pensamientos positivos. Irma, maravilloso. Y ya que hablas de pensamientos positivos, les recuerdo nuestro siguiente encuentro presencial en noviembre. Va a ser un evento muy, muy especial porque van a ser más días del acostumbrado. Uno de esos días van a ser un día de silencio y sobre todo enfocado en esto, ¿no? En poder ver esa cara positiva, ese poder no culpar al otro, sino
adquirir una responsabilidad por nuestra propia vida y que tanto lo necesitamos. Aquí les dejo el WhatsApp de mi mamá para que lo aquí, para que le pidan el PDF informativo de todo este taller, incluyendo, bueno, todos los detalles del lugar, los horarios y todo esto. Aquí se los sigo dejando en pantalla, si quieren Súper copiar su WhatsApp. recomendado, de verdad, ese encuentro para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque yo le contaba a Moni que casi todo lo hago en familia, ¿no? Entonces, esa vez irme sola a tener ese encuentro fue muy, muy enriquecedor, conocer personas de otras latitudes y, y el contenido de todo lo que nos comparten César, tú y Angélica realmente es muy, muy aprovechable. Yo tengo mi libretica por aquí con todos los apuntes que tomé. Así que Muchas gracias. súper recomendado. No, pues maravilloso y nosotros pues muy halagados de saber que una persona como tú reconozca el valor que tienen estos espacios y entonces, bueno, están muy invitados a este evento tan especial y sobre todo por encontrarnos de manera presencial que tiene un valor agregado a ese encuentro, a este espacio de conversación, no solo nuestro, sino que ustedes puedan traer sus historias aquí y seguir sanando, como es nuestra propuesta también de hoy. Bueno, te agradezco muchísimo, Joana, por haber estado aquí con nosotros. Y ya saben, dejé abajo en la reseña de este video los datos de Joana, su WhatsApp y su página web con sus talleres también. Si quieren darle un vistazo, si quieren preguntarle algo especial a Joana, ella está disponible en su WhatsApp. Que estés Bueno, muy muchas bien. gracias a ti, Moni, a todas las personas que nos estuvieron acompañando, a quienes nos van a ver en la grabación. Y encantada, encantada de haber estado compartiendo este espacio y nos la pasamos muy, muy bien. Gracias, Moni. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Nos veremos. Chao. Gracias.